Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a resolver un ejercicio que se tomó en un final de biofísica del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en diciembre del 2023. Paso a leerlo. En el circuito de la figura, las tres resistencias tienen igual valor, siendo E la tensión eléctrica de la fuente. La lectura del voltímetro ideal es dos puntos y acá vienen 6 opciones y este es el circuito al que se refieren. Al llegar a este punto te recomiendo que pauses el video, vuelvas a leer todo, trates de hacerlo y después podés seguir viendo el video para corroborar lo que hiciste. Bueno, pasamos ahora a la resolución. Antes de analizar el tema en detalle, vamos a hacer una observación que nos va a permitir descartar muy rápidamente tres opciones. A ver, en este problema nos piden hallar la lectura del voltímetro ideal, o sea, el voltaje que mide este aparatito, este voltímetro. Ahora bien, este circuito tiene una única fuente, cuyo voltaje se llama E. Entonces, un voltímetro conectado en este circuito, esté como esté conectado, nunca puede medir más que el voltaje de la fuente. Por lo tanto, eso nos va a permitir descartar estas tres opciones, porque en las tres tenemos valores mayores que E, ¿sí? Así que la respuesta va a tener que ser una de estas tres. Bueno, ahora sí vamos a pasar a analizar en detalle el circuito. Acá lo dibujamos. Y primero vamos a identificar a las resistencias, les vamos a poner nombres. A la resistencia esta que está acá arriba de todo, la vamos a llamar R1, a la que le sigue acá R2 y a la que está más abajo R3. Nos sirve para identificarlas, aunque el valor numérico de las tres es el mismo y vale R. Bueno, veamos cómo están conectadas. A ver, las dos resistencias de arriba están en paralelo. ¿Por qué? Porque dos resistencias para que estén en paralelo se tienen que juntar al comienzo y al final, ¿sí? Se tienen que juntar de ambos lados y eso es lo que pasa acá. Así que R1 está en paralelo con R2 y al conjunto de ambas lo vamos a llamar R12. Ahora, R3 estará en paralelo con estas. Podemos ver que no. No, porque de este lado sí se junta con estas, pero de este lado está la pila en el medio, ¿sí? Entonces no se cumple que se junte de ambos lados sin tener obstáculos, ¿sí? Así que R3 no está en paralelo, bueno, ni con R1 ni con R2. Después vamos a ver en la próxima diapositiva que R3 está en serie, pero no con cada una de ellas. Está en serie con el conjunto R12. Bueno, vamos a comentar algo de este dibujo. Fíjate que este cable está borroneado, lo dibujé borroneado a propósito. ¿Por qué? Porque este es un voltímetro ideal. Un voltímetro ideal tiene resistencia infinita. Eso quiere decir que no pasa corriente por él. Es decir, por acá no pasa corriente y por este cable tampoco. Desde acá hasta acá no puede haber corriente, ¿sí? Por este cable sí, pero por este no. Por eso lo dibujé borroneado. Es como si fuera de aire. Bueno, acá tenemos unos puntos importantes que llamamos nodos. Nodos son puntos donde se juntan o separan corrientes. Veamos cómo son las corrientes. De la fuente sale una corriente que llamamos I sub F, corriente que sale de la fuente. Esta se separa en dos, una que llamamos I1 y otra I2. Estas dos se vuelven a juntar, así que esta corriente, por lógica, tiene que ser igual a la que salió de la fuente. Esta, que también es I sub F, viene por acá, no puede ir por este cable porque acá no hay corriente, entonces toda tiene que venir por acá. Y toda tiene que doblar por acá, ya que acá no viene ninguna otra corriente. O sea, que la I3 tiene que ser igual a esta, que es la corriente que pasa por la fuente. De acá tenemos esta ecuación, que la I3 es igual
a la corriente que pasa por la fuente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna corriente en este cable. Bueno, y hay otra igualdad importante que ya mencionamos en realidad, que la corriente que sale de la fuente es la suma de estas dos, I1 más I2. Corriente que sale de la fuente igual a I1 más I2. Bueno, hay una forma adicional de ver que R1 y R2 están en paralelo, pero con R3 no. Esa manera es pintando los cables. Este es un método que sobre todo te va a servir cuando tengas circuitos con cables muy enredados. Acá no, acá dentro de todo es sencillo, pero te va a servir en otros ejercicios más complicados. Veamos cómo hacer eso de pintar cables y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en primer lugar se elige un color y se elige un cable. Voy a elegir acá el positivo de la fuente. Y voy a pintar todo lo que pueda, todos los cables que pueda, con una condición: no atravesar ninguna resistencia ni la fuente, ni tampoco algún voltímetro. Bueno, esto lo pinto hasta acá y no sigo más porque ahí está la resistencia. Acá puedo pintar también. Por encima del nodo puedo pintar. Pinto hasta la resistencia. Si voy hacia abajo, pintamos hasta el positivo de la pila. Del otro lado de la pila voy a pintar, pero no con este color. Bueno, una vez que terminó un color, elegimos otro, por ejemplo el naranja. Elegimos otro cable, por ejemplo empiezo acá. Pinto a la derecha de R1, bajo, puedo seguir hasta acá. El cable que viene abajo no lo pinto, porque acordate que ese cable es como si fuera aire, ahí no hay corriente. Y ahora doblo para acá. Y si lo llegas a pintar, nunca pases por encima del voltímetro, ¿sí? Pero creo que es menos confuso directamente no pintarlo. Bueno, esto sigue hasta acá. Ahora, ¿puedo pintar más? Sí, puedo pintar este cable. Por encima del nodo puedo pasar, no hay problema. Pinto todos los cables que pueda sin atravesar resistencias ni la fuente. Cuando se terminó ese color, voy a otro. ¿Y ahora qué nos queda? A ver, empecemos en el negativo de la fuente, seguimos hacia abajo y ahora hacia la derecha hasta chocar con la resistencia 3. Bueno, una vez que están todos los cables pintados, ¿para qué sirve esto? Para descartar o afirmar que haya resistencias en paralelo. Veamos, cuando los colores son los mismos para las resistencias de ambos lados, acá tengo celeste-naranja y esta otra tiene celeste-naranja. Eso quiere decir, sin lugar a dudas, que están en paralelo, ¿sí? Tengo los mismos dos colores para las dos. En cambio, en la R3 tengo verde y naranja y no celeste-naranja. Entonces la R3 no está en paralelo con las otras dos, ¿sí? Esto te puede servir, como dije antes, en circuitos más complicados, donde los cables están más raros. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a reemplazar R1 y R2 por R12. Fíjate. Acá dibujamos el mismo circuito. En vez de las dos resistencias originales tengo R12, ¿sí? Y la corriente que pasa por esta resistencia, que es equivalente de las dos, es la suma de las corrientes que había antes, ¿sí? La llamamos I12, que es la suma de I1 más I2. ¿Cómo se calcula esta resistencia R12? Es el paralelo de R1 y R2. O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Acordate de esta fórmula. Como las dos valen R, tenemos 1 sobre R más 1 sobre R a la menos 1. Esto da 2 sobre R. Inversa, que da R sobre 2. ¿Sí? Bien, tenemos la corriente que sale de la fuente. Esta corriente que sale de la fuente tiene que ser igual a esta que llamamos I12, que es la suma de estas dos de antes. Esta corriente viene por acá, ¿sí? Y toda dobla y es la I3. O sea que la corriente que sale de la fuente es igual a I12
Y también I1,2 es igual a I3, ¿sí? Porque por este cable, repito, no había corriente. Fíjate que los nodos acá ya no aparecen más, porque en los nodos se dividían las corrientes, pero ahora reemplazamos dos resistencias por una, ¿no? Entonces ya no tiene sentido hablar de nodos. La corriente acá no se divide. Bueno, como I1,2 es igual a I3, quiere decir que la resistencia 3 está en serie con R1,2, porque serie significa misma corriente, ¿sí? No importa que esta esté ubicada paralela o que estén ubicadas derechitas en una línea. Lo que importa es que la corriente que pasa por una sea la misma que por la otra. Así que R1,2 está en serie con R3. Bueno, ahora vamos a seguir analizando el circuito y vamos a centrarnos más en lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? Acá está el mismo dibujo. Nos piden lo que marca el voltímetro. ¿Y qué es lo que marca el voltímetro? El voltímetro tiene dos extremos, dos patitas. Y tenemos que mirar dónde está conectado. Una patita está conectado al cable verde y la otra al cable naranja. Daría lo mismo que esté acá o que esté acá, porque es el cable verde, ¿sí? Y esta patita daría lo mismo que esté acá o que esté acá, es el cable naranja. Por lo tanto, el voltímetro está marcando la diferencia de potencial sobre la resistencia 3. Por eso lo llamamos delta V3. Está conectado a los extremos de R3. Entonces, la diferencia de potencial sobre el voltímetro es I3 por R3, ley de Ohm, ¿sí? Pero la I3 es la misma corriente que sale de la fuente, la misma. Y R3 vale R, ¿sí? No tenemos el número. Ahora, en las respuestas que nos dan a nosotros en las opciones, no figura IF, figura la E. Entonces tenemos que ver cómo podemos expresar la IF en términos de esta E, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una cosa que podemos hacer es reducir todo a una única resistencia para poder aplicar la ley de Ohm al circuito reducido. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? Acá tenemos esta R1,2 que está en serie con esta. En una serie las resistencias se suman. Entonces es R1,2 más R3. Y R1,2 era R sobre 2 más R sobre 2 más R. Denominador común, R sobre 2 más 2R sobre 2, que da 3R sobre 2. O sea, 3 medios de R. Bueno, ahora vamos a dibujar el circuito bien reducido. La pila, la fuente, una única resistencia, que es la equivalente que calculamos recién, 3 medios de R. Fíjate que no dibujé el voltímetro. ¿Por qué? Porque uno de los conectores está metido entre las dos resistencias. Y acá estoy dibujando una sola resistencia. El voltímetro tendría que ponerlo entre acá y algún punto por acá, ¿sí? Entonces, para no confundir, no lo colocamos. O sea, estaría mal ponerlo entre acá y acá, ¿sí? Sería cambiar el circuito. Bueno, ¿cómo sería la ley de Ohm para el circuito reducido? Bueno, la diferencia de potencial de la fuente tiene que ser la corriente que sale de la fuente por la resistencia equivalente total. Esta es una ley general para el circuito reducido. La diferencia de potencial de la fuente, acá se llama E. La corriente que sale de la fuente, I sub F, y la resistencia equivalente es 3 medios de R. De acá podemos despejar la corriente que sale de la fuente. Este 2 lo pasamos para acá, el 3 para acá, queda 2 tercios E, y la R pasa dividiendo, así que nos queda 2 tercios de E sobre R. ¿Qué hacemos con esta expresión? Esto lo llamamos 2. La vamos a reemplazar en la ecuación de antes, que era lo que marcaba el voltímetro, que era I sub F, que es lo que tenemos ahora, I sub F por R. Bueno, reemplazamos acá, diferencia de potencial del voltímetro, I sub F por R, I sub F la reemplazamos por todo esto, 2 tercios de E sobre R. 2 tercios de E sobre R por R, se van las R's, y queda 2 tercios de E. Así que la diferencia de potencial
que marca el voltímetro es 2/3 de E. Y esta es una de las opciones. Así que esta es la respuesta del ejercicio. ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? Si esto te parece demasiado abstracto, demasiado algebraico. Bueno, sí, la otra manera de hacerlo sería, ya que es un problema de opciones múltiples, inventá un valor de E, inventá un valor de R, uno solo, ya que las tres son iguales, resolver el circuito, calculate la diferencia de potencial sobre esta resistencia y, por otro lado, calculas las 6 opciones numéricamente con la misma E que te inventaste y vas a ver qué te va a dar esta opción como correcta. Bueno, el ejercicio terminó acá, así que si te quedaron dudas, podés preguntar en la sección de comentarios del video. Chao, hasta la próxima.